Muy buenos días. Los saludo el pastor Víctor Rojas del Ministerio Internacional Beja Kodesh en esta hermosa mañana, en este hermoso amanecer en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Un saludo muy grato para mi hermano pastor Jod, para el hermano Jonás, para el hermano Alejandro, que en Ciudad Constitución, para mi hermano Félix, como siempre, saludos, y también dignos saludos para mi esposa, para mis hijos, y para todas las personas que seguramente nos están siguiendo. Eso solo Dios lo sabe. Espero que el Señor los bendiga gratamente en el nombre del Mashiach Yeshua, y que estas enseñanzas edifiquen su vida. Recuerden que estas enseñanzas son formativas, educativas, sin ánimo de discutir con ninguna persona. Hace pocos días hablamos sobre la sana doctrina y su significado, que esperemos sea un aporte para muchos pastores. Recuerde que la palabra sana doctrina en el hebreo solo es Torah. Kadosh Torah, Torah santa, santas enseñanzas del Eterno. Y hoy vamos a hablar de Mateo 24, 1, 2. He escrito algunas cosas en el hebreo. Quiero que entienda que si bien muchos dicen que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, usted debe saber como principio, que tanto los discípulos de Yeshua como el mismo Yeshua no hablaban griego, no se comunicaban en griego, se comunicaban en el idioma de Israel propiamente. De manera que lo que está en hebreo es para que sepamos originalmente cómo habló Yeshua o cómo Yeshua se dirigió hacia sus discípulos. Esto para que haya una aclaración y no haya confusión en el tema, porque los discípulos en su mayoría, todos, mejor dicho, eran judíos. Ahora, si usted dice que Lucas no era judío, sepa que Lucas era un prosélito. ¿Qué quiere decir eso? Era un hombre nacido en Siria que se convirtió al judaísmo, por lo tanto es considerado judío. Con manos judías fue escrito el libro de los Hechos y también el libro de Lucas, que en hebreo el nombre de Lucas es Gilel. De manera que vamos a abordar hoy Mateo 24, 1, 2, y que su corazón, mi corazón, el corazón de todas las personas de nuestro ministerio, por quienes en realidad se está haciendo estas grabaciones, para que en nuestro ministerio tengamos un alcance grato acerca de estas palabras. En Mateo 24 lo leeré hasta el versículo 13, desde el 1 al 13. Y dice, lo voy a leer en el español: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. De esto vamos a hablar. Que el Eterno bendiga la enseñanza esta mañana, nos fortalezca a todos. Un saludo muy grato para la casa de nuestro hermano Félix, para toda su familia. Un saludo muy grato para todos nuestros congregantes allá en Perú, en Chosica, Ciudad Constitución. Hoy estudiaremos Mateo 24, del 1 al 13,
y algunas palabras en hebreo que vamos a ir aprendiendo en relación a lo que Yeshua quiso decir, ¿no? Y dice, Vayekse Yeshua min mikdash la leje le darjo ba yishu. Y dice, y diciendo Yeshua, ¿no? Y diciendo Yeshua, desde el templo, decidió salir por su camino y dice, Talmidale Haroto et Benei Hamikdash. La palabra Hamikdash, traducida a templo, tiene las raíces de la palabra sagrado, de manera que no es cualquier templo, es un templo sagrado que representa la gloria del Eterno en la tierra. No es un templo cualquiera, no es un templo como una iglesia, no. Es un templo erigido especialmente para que la gloria del Eterno se manifieste de una manera muy distinta a la que se puede manifestar en su congregación o en algún otro lugar, incluido una sinagoga. Este templo es la gloria de Dios y la gloria de Israel. Y Yeshua nos va a decir que este templo va a ser derribado. Entonces dice que diciendo Yeshua, o algunos dicen cuando Yeshua salió, pero diciendo Yeshua, o cuando Yeshua se levantó desde el templo, quiere decir que Yeshua estaba a las puertas del templo enseñando, y sus discípulos, sus talmidín, ¿no?, le hicieron ver todas las edificaciones del templo. Y aquí pues habla de la gloria que el Eterno representa para la nación de Israel, pero también representa para los discípulos de Yeshua, y también para Yeshua mismo. Entonces Yeshua le dice, Vayan Yeshua Bayomer Aleijen Hariten et kol ele Amén. Anilajen Loti Shaer Po Eben al Eben. Acher Loti Parak. Entonces, ¿qué se traduce? Y mirando Yeshua, mirando a sus discípulos, les dijo a ellos, Hariten, ¿veis? A todo esto le dice, amén, que se traduce así sea, así sucederá. Yo le digo a ellos, ahora, ¿a qué ellos? Porque Yeshua está diciendo, a ellos, yo le estoy diciendo a ellos, a todas esas personas que estaban en el templo o rodeando el templo, no le quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, o piedra sobre piedra, que en realidad se debería traducir, cada piedra será sacada y echada en tierra. Para traducción española, no quedará piedra, será piedra que no sea derribada. Pero lo que Yeshua está diciendo aquí es que piedra sobre piedra será sacada. Sabemos que los romanos, en la época de Tito, el mismo Tito, fue hasta Jerusalén y quemó cada piedra para sacar el oro del templo y para destruirlo, y para que no quede memoria de Israel o de Jerusalén. Por eso es que le cambiaron el nombre a Aela Capitolina, nombre romano pagano que le pusieron a la ciudad de Jerusalén para que no haya memoria de ella. Y ustedes saben que con el tiempo, para que no se tenga más recuerdo de Israel, se le puso a la tierra de Eretz Israel el nombre de Palestina. Fueron nombres inventados por ellos para desaparecer todo vestigio o toda memoria de Israel. Pero Israel, la tierra, nunca se llamó Palestina, en la tierra de Eretz Israel o Eretz Canaán, tierra de Canaán o tierra de Israel, conocida por el mundo de los creyentes como la tierra prometida. Nunca se llamó Palestina ni Aela Capitolina, se llamó siempre Jerusalén o Jebús, fue su nombre antiguamente. Dicho esto, para que se entienda, porque algunos creyentes, algunos cristianos piensan que la tierra se llama Palestina. Jamás se llamó Palestina, jamás se llamará Palestina, porque la palabra Palestina, Palishti, se traduce al español como filisteo. Entonces no puede ser la tierra de Filistea. Es la tierra que Dios le entregó a Israel, propiamente a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Así que Yeshua está hablando de que cada piedra del templo va a ser sacada, el oro con que brillaba el templo a lo lejos
va a ser saqueado, y sabemos que en esa época hubo una revuelta, la revuelta de Bar Kojiba o Bar Kokhba, ¿no?, que autodenominaba el Mesías. Este falso Mesías hizo que mucha gente muriera en esta revuelta, sobre todo muchos murieron en la fortaleza de Masada. Bien, un poco de historia nos hará bien para que sepamos qué está sucediendo. Ahora Yeshua dice que el templo va a ser derribado. Lo único que queda del templo hoy en día es el muro de las lamentaciones, llamado en hebreo Kotel. Perdón, hermanos. Este muro no se llama el muro de las lamentaciones, le llamaron el muro de las lamentaciones porque muchos judíos van a orar allá pidiendo la venida del Mesías. El Mesías ya vino. Entonces tenemos que tanto la palabra Tishaer como Tikparak nos está hablando de la violencia o de la gran violencia contra el templo. O sea, lo que Yeshua está diciendo es, al decir que no quedará piedra sobre piedra, la palabra Tishaer y la palabra Tikparak nos habla de la gran violencia con que será saqueado el templo y Jerusalén toda. O sea, ya Yeshua está visualizando la muerte y el destrozo y la bajeza humana con que se va a atacar a Jerusalén, la ciudad de Dios. Jerusalén no es cualquier ciudad, es la ciudad de Dios. Por eso David le dice la ciudad de nuestro gozo. Es la ciudad donde el Eterno ha posado sus ojos hasta el día de hoy. No hay 3 ni 2 ciudades santas. La única ciudad santa es Jerusalén, la ciudad de nuestro Dios. Entonces Yeshua habla de que habrá gran violencia contra el templo y contra los sacerdotes. El exilio será inminente. La causa por haber abandonado las enseñanzas de la Torá y porque se aliaron a los romanos y se asimilaron a sus costumbres paganas. Lo más grave radica en que los líderes, no todos los líderes, pero algunos líderes, viendo que Yeshua era el Mesías o entendiendo que era el Mesías, lo entregaron en manos paganas y pecadoras como la mano de los romanos. Ahora aquí hay una cosa muy interesante y muy importante que nosotros debemos entender. Algo recurrente que sucedió también en la época de Antíoco Epifanés. ¿Qué pasaba en esa época? Como en esta época que estamos reflejando, sucedía que muchos judíos, sobre todo líderes y de la clase social alta, se asimilaron a la costumbre griega en la época de Antíoco Epifanés, algo prohibido por Dios, porque Dios dice, no traerás costumbre de otros pueblos a mi tierra. Entonces, esta asimilación ha sido la causa de los exilios en Israel. Asimilación que se da también antes del Galut Babilonia o Galut Babel, el exilio de Babilonia. Pero también durante la época griega hubo mucha asimilación hasta que se levantó Judá Macabeo o Judá Macabí. Dicho sea de paso, con estos días de diciembre, el 12 se celebra Hanukkah en todo el mundo hebreo, la fiesta de las luces, donde cada hebreo es una luz. Bien, pero también en la época en que Yeshua viene, va a haber una asimilación muy fuerte hacia el mundo romano, inclusive tratos y convenios entre muchos líderes hebreos con Roma, con intereses personales. Estos intereses personales llegaron a un punto muy alto en la presencia de Dios y tuvo que suceder el exilio. La asimilación indica que el judío comienza a comportarse como una persona pagana y no como una persona santa llamada por Dios en el contexto de las Escrituras. De la misma manera, vamos a ver que el holocausto que se da en Alemania tiene que ver con la fuerte asimilación de muchos judíos por abandonar la cultura hebrea. Tan así que Teodoro Herz, el propulsor de la vuelta de Israel a Jerusalén, ¿no?, por medio del sionismo, este hombre también, muy querido en Israel, estaba muy asimilado a la cultura alemana y a la cultura austriaca, pero él vio que no tenía cabida como hebreo, así que trató
o llegó a promover el retorno a la tierra, pero él mismo en sí estaba asimilado, obviamente estaba asimilado, y trató la asimilación de muchos judíos a la cultura pagana, a la cultura romana de nuestros días. Entonces, aparte, obviamente, en el mundo cristiano se entiende de que, según los teólogos, el castigo que tiene Israel es por haber rechazado al Mesías. Ese es un tema muy delicado porque hay muchos puntos de vista con referencia a eso. Lo cierto es que Yeshua fue rechazado y es rechazado hasta el día de hoy por una gran parte de Israel, pero por otra parte no, porque como usted debe saber y debe tener conocimiento, muchos hebreos han conocido a Yeshua como Mesías el día de hoy, y no son pocos, es una gran cantidad, muy desconocido dentro del mundo cristiano. Volviendo a nuestro tema, el tema de la asimilación acarrea pecado. Es como que un cristiano quiera seguir viviendo como un mundano, ¿no? Y quiere que Dios le acepte todos sus caprichos, todas sus necedades. Igual cuando Dios le dice a Israel, tú eres mi pueblo, yo te doy mi Torah, debes vivir de acuerdo a lo que está escrito, seréis santos porque yo soy santo. Entonces la asimilación ya es un peligro. No puede Israel tomar otras culturas, y Yeshua está haciendo ver que el templo va a ser destruido por causa de la asimilación y también por causa de no haber oído sus palabras. En otras palabras, valga la redundancia, él ha sido rechazado. Y esto es lo que sucede aquí. Recuerde, el templo va a ser destruido por la asimilación de los hebreos al mundo romano. Sobre todo, era un mundo greco-romano, sobre todo los líderes, y había muchos sacerdotes, sobre todo saduceos, que no creían en la resurrección, que se asimilaron a Roma por ciertas joyerías, es decir, ciertos favores personales. Y lo mismo puede pasar hoy en día. Hay muchos líderes en el mundo cristiano que se asimilan a la tecnología pagana para poder tener riquezas mundanas y decir que Dios los ha bendecido, cuando en realidad ellos están más con el Dios Mamón que con el Dios verdadero, el Dios de Israel, que exige de nosotros tener un corazón piadoso, justo y ayudador hacia el necesitado. En el verso 3 dice, Vayeshet al-Har Hat-Seitim Vayikshu Elaid Talmidim Levadam. Dice, y sentado Yeshua sobre el monte del Olivar, se levantaron sus alumnos y vinieron aparte hacia él. O sea, Yeshua estaba sentado en el monte del Olivar, y usted sepa que el monte del Olivar o el monte de los olivos, Har Hatzeitim, así se traduce, Hatzeitim, Seitim, olivar, olivos. El monte de los olivos es un cementerio donde muchas personas en la antigüedad se fueron enterradas, y muchos pedían ser enterrados ahí porque decían que el Mesías iba a venir al monte de los olivos y de ahí iba a resucitarlos a todos. De manera que Yeshua estaba sentado frente al monte del olivar, que es un cementerio hasta el día de hoy, y donde muchos esperaban la venida del Mesías después de morir. Y Yeshua hace casi todas sus prédicas ahí, para darle a entender a sus discípulos que Él es el Mesías que va a resucitar a los muertos. Es importante que tengamos este dato, porque Yeshua no está ahí por estar. Dice que estando Yeshua en el monte, en Har Saitim, ¿no? Sus discípulos se acercaron a Él, o vinieron a Él, se levantaron hacia Él, es la palabra correcta, se levantaron hacia y vinieron aparte, la palabra Levadán, aparte, se pusieron aparte, para tener una conversación íntima con Yeshua, ¿no? Y ellos le dijeron, Yomeru emarna lanu matai tiyeso uma ot boaja beot, diciendo, dinos a nosotros, o háblanos a nosotros, cuando matai, de ahí viene la palabra Mateo, matai, sucederá o tendrá lugar en la historia estas cosas, y qué señal habrá de que tú vienes, Ketz Haolam, ¿no? Ketz Haolam, y cuándo será el fin del siglo, o el fin de este mundo, o el fin de este universo, o el fin
de esta era. Entonces, ¿cuándo será la estadía del hombre en esta tierra? ¿Hasta cuándo? Y el juicio final, la recompensa para los justos e injustos. Es lo que ellos prácticamente le están hablando. ¿Por qué le están haciendo esta pregunta a Yeshua? Porque en el pensamiento hebreo, el Mesías es sinónimo del fin. Es decir, que con el Mesías tiene que venir la era de paz, la era de tranquilidad, el respeto entre las naciones. Nadie más se preparará para la guerra, como está escrito en el libro de Isaías en el capítulo 2, ¿no? Donde nadie más construirá armas para destruir a otras naciones. Entonces ellos, intrigados por este asunto, entendiendo que Yeshua les está diciendo que él iba a morir, iba a resucitar, iba a volver, le hacen estas preguntas, ¿no? De cómo es que es posible, y que cuál es la señal del fin del siglo, cuál es la señal de lo que sucederá. Las desgracias que nosotros vemos hoy en día son señales del fin, son señales de parto, de dolores de parto. Eso es lo que propiamente sucede en nuestros días, para que estemos preparados. O sea, es el momento de estar preparados y consagrarnos, sobre todo aquellos que se sienten que son débiles, que sienten que no pueden más, comenzar a buscar al Eterno con todo su corazón, a estudiar las Escrituras con todo su corazón y levantarse, porque es el tiempo de levantarse, porque las señales nos avisan que ya no podemos estar dormidos, que ya no podemos estar postrados, que debemos levantarnos. Y por eso que estos talmidín, o alumnos de Yeshua, traducido al español como apóstoles, la palabra correcta sería alumnos. Talmid es alumno, talmidín, alumnos. Todos estos alumnos de Yeshua aplicados son alumnos de rabino. Vienen a preguntarle cuál es la señal del fin de los tiempos. Vayan Yeshua Bayomer Laen Rupe Yad Etgen Ish. Y mirándolos Yeshua, y le dijo a ellos: mirad que el hombre no se ha engañado. Mirad que ningún hombre, se traduciría así, los engaña a ustedes. Mirad que ningún hombre los engañe a ustedes. Desde ahí ya Yeshua nos está diciendo que van a venir falsos maestros de las Escrituras. Porque la traducción es: mirad que ningún hombre os engañe. Y acá se hace referencia al hombre de iniquidad, que pisoteará la Torá y se hará propiamente él como un Dios. Dice: mirad que ni un hombre os engañe. En nuestra Biblia dice, respondió Jesús, le dijo: mirad que nadie os engañe, pero acá que nadie. Pero acá se refiere a un hombre, una persona conocida en el mundo cristiano como el anticristo y conocido en el mundo hebreo como Gog Umagot. Gog Umagot es el nombre del anticristo en hebreo. Muchos piensan que Gog Umagot es una nación. No, Gog Umagot es el nombre del anticristo o el antimesías en el mundo hebreo. Entonces Yeshua acá dice: mirad que un hombre no os engañe. Y por esa razón nosotros también tenemos que tener los ojos alerta sobre quién es la persona que nos está enseñando las Escrituras. Hoy en día, lamentablemente, la apostasía se ha disparado y hay mucha gente entre nosotros que es falsa. La misma Escritura dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y Saulo, en su carta a los Corintios, dice que no es extraño que estos falsos ministros se vistan de luz, porque el mismo Satán se disfraza como ángel de luz y sus seguidores engañan a las naciones y a los creyentes. ¿Está usted preparado para no ser engañado? Bien. Entonces Yeshua dice: Ki rabin yabou bishmi le amor anihu hamashach behitu rabin. Porque muchos vendrán, dice, en mi nombre, para decir yo soy el ungido, y engañarán a muchos. Se refiere a los del pueblo, se refiere que engañarán a muchas personas del pueblo. La palabra ki rabin, ki es porque y rabin es muchos, de la palabra rabá, mucho. Usted en algún momento escuchará esta frase: toda rabá, en hebreo significa muchas gracias. Y de ahí mismo la palabra rabí o rabino viene de mucho. El que sabe mucho o entiende mucho la halajá o entiende mucho sobre la Torá y la ley
hebrea. De ahí que entendemos que no cualquiera puede ser un rabí. Bien, Yeshua dice que muchas personas vendrán en su nombre para decirse o autodenominarse el Mesías, para así engañar a mucha gente del pueblo. A mucha gente del pueblo. Entonces nos está dando a entender Yeshua que esta persona que viene tras él será una persona que hará grandes señales, como lo encontramos en el libro del Apocalipsis. Persona que va a hacer maravillas delante del pueblo, propiamente de Israel, y también, diré yo, sobre las iglesias. Y engañará a tanta gente que se hará pasar por el ungido. La palabra Mesías, Mashiach, se traduce ungido. La palabra Mashiach es la palabra hebrea para el título honorífico del Mesías, y la palabra Cristo es la palabra griega que comúnmente se conoce, que también significa ungido. Cuando una persona le dice a un pastor ungido, le está diciendo pastor Mesías. Pero el pastor será Mesías, ¿en qué sentido es ungido? Por eso tienen que entender que David estaba ungido, Saúl estaba ungido, y ellos, en la palabra aparece que Saúl era un Mesías. Usted dirá, ¿cómo es eso? Pero en el hebreo aparece que Saúl fue hecho Mesías, y hubieron muchos Mesías en Israel, todos los reyes prácticamente eran como Mesías. Pero la palabra Mesías como título honorífico de salvación, de salvador, de libertador del pueblo, lo tiene Yeshua HaMashiach, el verdadero Mesías. Y dice, As yixru etchen laxara behimitu etchen bejigeten, senuin. Entonces, ellos os entregarán a la angustia. Y en la Biblia, Reina Valera dice tribulación. Laxara es angustia. Y os matarán, Behimitu, de mut, de la palabra hebrea mot o mut, que es matar. Ellos os matarán, y sucederá que serán odiados, despreciados, lejol hagoyin leman shemi, de todas las naciones por causa de mi nombre. Habrá un gran odio contra todos aquellos que invoquen el nombre de Yeshua. Esto lo dice el mismo Yeshua, que se levantarán hombres inicuos con este falso Mesías y perseguirán a todos los que creen en el nombre de Yeshua y los matarán. Estas personas serán odiadas y despreciadas. Escuchaba a un predicador de los Estados Unidos decir, no sé hasta qué punto es cierto, que se ha prohibido mencionar el nombre de Jesús, y yo he visto películas cristianas, analizándolas ellas, donde ya no se menciona el nombre de Jesús, ya no se menciona. Y esa cosa está sucediendo, está prohibido en algunos lugares mencionar el nombre de Jesús. Pero en el nombre de Jesús hay libertad. En el nombre de Yeshua HaMashiach hay libertad. Amén. In the name of Jesus Christ, they're free. Hay libertad. No se puede obviar el nombre del Mesías en ninguna reunión, porque Él es el que trae libertad. Y estas cosas están pasando, y hay odio, ¿no? Hay ciertos lugares donde hay manifestaciones homosexuales y lésbicas, donde los creyentes son golpeados, son maltratados, escupidos, apaleados por causa del nombre del Mesías. Lo mismo he visto videos de África donde los creyentes son decapitados, arrastrados, mutilados por causa del nombre de Yeshua. Entonces hay un gran odio despertándose en estos días contra el nombre del Mesías Yeshua, pero también contra Israel, porque Israel es el pueblo de Yeshua. Israel está siendo odiado y hay rumores de guerra contra Israel en estos días. Son las señales del fin. Así que una de las señales del fin es que el creyente va a ser odiado. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que reciben gloria de otros creyentes? Eso se lo responde a usted. Bien. Y en el verso 10 dice, Veas yish kaslu rabin, umashru ish et re'eu besane ish et ahit. ¿Y qué se traduce? Entonces, al dejar las enseñanzas de las Escrituras, y entonces tropezarán
muchos tropezarán al dejar las escrituras, sería la traducción, ¿no? Y muchos serán entregados otra vez por un hombre a otro hombre, y aborrecerá el hombre a su propio hermano. Esa es la traducción. O sea, un hombre entregará a otro hombre y aborrecerá el mismo hombre a su propio hermano. Entonces estamos hablando acá de lo que sucederá en la tierra de Israel cuando aparezca el falso Mesías. Pero también, obviamente, sucederá en el mundo cristiano. Aquellos que realmente sean fieles al Señor serán perseguidos por sus propios hermanos. Puede ser hermano de fe, puede ser hermano de casa, no sé, pero es un hermano. Las dos cosas son válidas. Entonces dice que un hermano se levantará contra el otro para traicionarlo y entregarlo a la muerte a otro hombre. ¿Quién es este hombre? El falso Mesías. El falso Mesías ordenará la persecución de los creyentes en el Mesías Yeshua y también contra sus propios hermanos. Estas cosas sucederán, habrá un gran caos, habrá una gran desgracia mundial con este tipo de persecuciones, y que estas persecuciones sean sumarias o ocultas o disimuladas. No va a ser una cosa quizás abierta, o sí lo sea abiertamente. El holocausto fue algo abierto, y les voy diciendo que puede volver a suceder este tipo de cosas. Este tipo de cosas no pueden volver a suceder. Israel tiene que estar preparado contra las cosas que se pueden venir en este mundo. Pero los creyentes en Yeshua tienen que estar preparados, porque también se viene un gran despertar espiritual. Ya hubo grandes despertares espirituales, pero algo grande va a suceder en estos días, como también muchos juicios vendrán en estos días, como señal de que nos estamos acercando al fin de los tiempos. Entonces se levantarán falsos creyentes para destruir a sus propios hermanos, y debemos estar preparados, porque no todos los creyentes están dispuestos a entregar su vida por el Señor, o quizás sí muchos lo hagan. Muchos creyentes están muy ensimismados con los milagros y porque este gran predicador, pero no sabemos cuál será su reacción frente a una persecución. Tenemos que estar orando para asegurar nuestra alma, tenemos que estar orando, tenemos que practicar el bien, tenemos que leer las escrituras, tenemos que saber perdonar, tenemos que saber controlar aún nuestro propio carácter por amor a los demás. O sea, nuestra luz debe brillar para que otros conozcan al Mesías y propiamente a Dios, quien envió al Mesías, al eterno Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. A él tenemos que conocerlo. La palabra Dios es universal, pero cuando nosotros decimos Dios, nos referimos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, el Dios y Padre de Yeshua, nuestro Mesías, como dice el rabino Saulo en todas sus cartas. Bien, en el verso 11 dice: un billet chequer rabín yakumu bejitu rabín. Entonces dice, y profetas falsos. En realidad la palabra chequer no es falsos. Acá dice, y profetas comerciantes. Si a la palabra chequer le quitamos la kof y ponemos la kaf, la kuf y la kaf, que es lo mío al final, se convierte en la palabra shekel, que significa money, dinero. Y este es el punto crítico de todo lo que Yeshua dice. Yeshua dice que se levantarán profetas comerciantes, y muchos de ellos se levantarán a engañar a muchas personas. ¿Por qué? Por dinero. Profetas comerciantes, que también se puede traducir falsos, pero profetas comerciantes. ¿Cuántos profetas comerciantes conoce usted hoy en día? ¿Cuántos profetas que le cobran el aguinaldo a las personas? Hermano, dime el aguinaldo, ¿no? En Perú le dicen la gratificación. Profetas comerciantes. Y el evangelio hoy en día se convirtió en un comercio para muchos. Te hablan bonito del Señor, todo, pero son comerciantes. Son personas que han vendido su alma al comercio, han vendido su alma a lo material, a traer un reino a la tierra, un reino material.
Y como dije hace unos días, no recuerdo bien en uno de los videos, hay gente que le dice a Jesús, Jesús, no vengas porque quiero hacer reino. Le he pedido a Jesús que no venga hasta que yo haga reino. ¿Tú quién eres para decirle a Jesús que no venga? Él puede venir cuando le dé la gana. Él puede hacer lo que él quiere. Tú no eres el Señor es Él. Y Él vendrá sin aviso. Pero ¿quiénes son estos comerciantes? Veo por internet pastores multimillonarios y todas esas cosas, que Dios sabe que eso no es el fin de las Escrituras. No es. Si usted quiere ganar almas para vivir bien, quédese en su casa, porque usted debe ganar las almas para edificarlas en el conocimiento de la verdad. ¿Sabe cuántas personas hay en las iglesias que no investigan las Escrituras, que no conocen bien las Escrituras, que no tienen la oportunidad de conocer las Escrituras y desean conocer las Escrituras? Y por eso muchos creyentes van de una iglesia a otra buscando un conocimiento más profundo de las Escrituras. Bueno, hay pastores que son personas sanas, personas que predican por amor, y otros predican por número. ¿Sabía que hay personas que predican para, ahora tenemos 1000, ahora tenemos 2000, estamos haciendo bien, Dios debe estar contento? Entonces, si la motivación del corazón es querer tener 5000, 10.000, 20.000, 50.000 para que Dios esté contento, yo le voy a decir que Dios siempre está contento con los que hacen su voluntad. Acá no se predica por número, ni se predica por dinero. Todas esas cosas, todas esas falsedades están pasando hoy en día. Y mucha gente se acostumbró al comercio. Dice, y profetas comerciantes, traducidos falsos, la palabra chequer, y dice comerciantes, personas que les gusta la guita, ¿no? Muchos se levantarán y engañarán a otras personas. Bien, esto nos muestra que el falso profeta es dado a la codicia y que no tiene escrúpulos para engañar, y no es extraño que haga milagros o acumule gente. No es extraño que haga milagros. Dios permite que hagan milagros, pero ellos van a responder por sus pecados. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Que está mal que una persona tenga una iglesia grande? No estoy diciendo eso. Porque Dios te puede dar 10.000, 20.000, 40.000, 50.000. Pero si la motivación es esa, quiero ser pastor para tener 20.000, 30.000, 40.000, esta es una falta de motivación. Quiero ser pastor para estar prosperado, para que la gente vea cómo Dios prospera, también es una mala motivación. Pero lamentablemente, hoy en día hay esas personas que utilizan el diezmo para dejárselo como herencia a sus hijos. Ya lo he dicho en varias prédicas, en varias enseñanzas. Recuerde esta palabra chequer, comerciante. Falsos comerciantes, o mejor dicho, falsos profetas, se traduce en el original comerciantes, profetas comerciantes. He escuchado de supuestos profetas aquí en la Argentina que le cobran a una persona porque le dice, vas a tener un hijo, y le cobran, no, yo te dije que ibas a tener un hijo, y como soy profeta de Dios, me tienes que entregar a mí tu diezmo y no a tu pastor, porque yo soy el que te di la profecía, yo soy tu profeta. ¿Dónde se vio eso, hermano? ¿Cuántos comerciantes han aparecido hoy día? Y otros pseudos supuestos apóstoles que hacen lo mismo con las almas, trafican con las almas, las tienen sometidas, manipuladas, enceguecidas. Dios nos libre, Dios no permita, pero estas cosas se dan con una frecuencia tremenda en los últimos años. Personas que se denominan apóstoles, personas que ponen sus fotos en el frontis de su iglesia, de su congregación, de su esposa, y para que dicen, nosotros estamos orando por vos. Y todas esas cosas son personas idólatras, personas paganas, que se han idolatrado a sí mismos, dejando el nombre de Jesús de lado, como si ellos fueran la gloria de las cosas. Aunque a muchos no les guste lo que yo estoy diciendo, eso es paganismo. Y ese paganismo cualquier día va a traer su consecuencia. Amado hermano, amado amigo, el que esté sirviendo al Eterno, de donde lo esté sirviendo, tenga mucho cuidado con sus acciones y no comercie con las almas. Hay muchas personas que están esperando que lleguen gente ricas a sus iglesias para que el diezmo, ya está, tiene que dar más. Eso no se hace. Si la persona da o no da, usted le enseña que debe dar, pero ay, mis hermanos, ¿viste? Hermano, ahí viene un parlamentario, imagínate cuando vamos a ser prósperos. Tu prosperidad viene de Dios, hermano. No viene de una persona rica, viene de Dios. Y eso es lo más importante. He visto yo en Perú personas que trabajan en las zonas más pobres, y ellos llevan víveres, llevan alegría a los niños. No están esperando, esa gente no les va a dar nada a ellos, pero ellos están felices de servir a Dios, porque Dios es bueno, Dios siempre da.
pero estar sobándose la mano, ahora viene, estos son diezmistas, usted le saca. Y a ese lo toman como discípulo. ¿Para qué? Porque es ese que te va a dar. Pero ¿por qué no tomas por discípulo a un hermano que no tiene para comprarse zapatos? Que no tiene para comprarse un pantalón, una camisa, una campera o una casaca, como dicen en Perú. ¿Por qué no buscas a las personas que no te pueden dar nada, pero que te pueden responder con fidelidad delante de Dios? A esas personas busque, sin despreciar a las personas que tengan. Pero si quieres formar discípulos, forma gente que sea fiel y no interesa su condición social. Ayúdalo. Esto es lo más importante. La última cosa que escuché, que da vergüenza decirlo, pero hay que decirlo, pastores que reúnen a sus líderes para que le digan a la gente que les compren traje, que le compren auto, que le compren zapatos. No sé, eso es inaudito. No se puede estar diciendo, vamos a comprarle, pero eso lo conversan ellos, ¿no? Una hermana me decía, yo no voy a dar porque yo estoy dando mi diezmo, ¿no? Y los líderes de esa iglesia se molestaron porque esta hermana tenía demasiado dinero. Y le dijeron, no, porque es para el pastor. El hermano le dijo, yo doy mi diezmo. ¿Ustedes le pagan un sueldo al pastor? Sí, entonces que el pastor junte y compre su auto. Entonces esta mujer conversó conmigo, me dice, pastor, ¿usted qué piensa? Le digo, bueno, si el pastor tiene un sueldo, obvio que se compre un auto. No se puede estar haciendo esas cosas. Ahora, si voluntad secreta, pero dice que buscaron a todos los hermanos que tenían más guita. Y hay pastores que buscan líderes que tengan dinero. Otros pastores cometen el error de hacer pastores a otros hermanos que son profesionales, porque el profesional puede llegar y convencer a otro profesional. No siempre va a ser así. Es un engaño. Y por eso que hay hermanos que siendo profesionales le han quitado el lugar al pastor y ellos mismos se han autodenominado pastores. Hay muchos rabinos que no son profesionales, pero son sabios de las escrituras y aman al Eterno profundamente. Y para ser rabino no tienes que ser profesional, pero si quieres ser profesional, que lo sea. Pero eso no le quita ni le aumenta la fe. Eso no es así. Yo recuerdo que estaba predicando en una radio en Chosica, me invitaba, y el hermano que dirigía la radio me dice, vamos a hablar tal tema, y hay que tener mucho cuidado porque son profesionales, y hay que hablar como profesional. Yo lo miré y dije, bueno, claro, yo no le podía decir a él que yo tengo preparación, no me interesa tampoco decir que tengo preparación. Y bueno, hablé y la gente llamaba y decían, queremos que hable el pastor que está hablando, el pastor Víctor sí que hable, nos ha interesado mucho lo que está tocando. Y como que se enojó. Y la verdad es una vergüenza. Hay gente que cree que con profesionalismo va a ganar a otras personas. Y otros dicen, sí, no, porque ese es médico, no, porque ese es abogado, no, porque ese... No, hermano, la que tiene que decir que bien, porque ese es un siervo de Dios. ¿Qué interesa el título? ¿No? Sin despreciar a nadie, porque es bueno tener un título, yo me refiero a la forma en que se cree. En las iglesias se han sembrado muchas cosas que no van. Dice, Umipenei Acher Yirbe Hapasha Tupue Ahabat Harrabin. Y dice, y por haberse multiplicado, y yo quiero ver esto. La palabra Umipenei no se traduce por haberse, sino que se traduce, y desde nuestro propio rostro, veremos que se multiplicará la maldad, la apostasía. La apostasía es la traducción. Desde nuestro propio rostro, o sea, delante de nuestro propio rostro, dice en el hebreo, es lo que está diciendo Yeshua en su idioma que él hablaba, desde nuestro propio rostro, veremos cómo se multiplica la apostasía, la falsedad. Y se enfriará el amor, se desvanecerá el amor, y la palabra tu poder se traduciría desvanecer. Se desvanecerá el amor de muchos, pero en este caso hace referencia a la Torá y sus enseñanzas, y las enseñanzas de los profetas que emanan de la vida de Dios o de la misma presencia de Dios y lo concerniente al Mesías, ¿no? Habrá un abandono total de la Torá. Y esto lo entendieron muchos sabios antes de Yeshua y después de Yeshua. Habrá un abandono total de la Torá, desprecio hacia los que predican la verdad y sus enseñanzas. Habrá una transgresión total, una anomía, que significa sin ley, de la palabra griega nomos ley, anomía, sin ley. Habrá gente que despreciará
las enseñanzas sagradas y estos apóstatas inventarán ciertas supuestas revelaciones y engañarán a muchos. Y dice que muchos seguirán sus disoluciones. Y esto lo vemos hoy frente a nuestros ojos. Y recuerden lo que Jesús está diciendo, y delante de nuestro rostro veremos cómo se multiplica la apostasía delante de nuestro rostro. No, hermanito, no hay que criticar. Hermanito, hay que orar. Está bien, el hermano puede estar mal, pero hay que orar. ¿Qué orar, hermano? ¿Qué vas a orar por un apóstata? Hay que orar que Dios tenga misericordia de su alma, pero que ya no hable más. Pero siguen hablando. Siguen hablando. Este es lo terrible. Estamos en épocas de grandes apostasías. Y dice, Bejanke ad et ketz hu yi bashea, que se traduciría, y quien sea fuerte como testigo, claro que nuestra traducción dice, más el que persevere hasta el fin. Pero en el original, Yeshua dijo, y quien sea fuerte como testigo, quien sea fuerte como testigo, hasta el fin, este salvará su alma. O sea, acá lo que Yeshua está diciendo que la persona, claro que acá dice que el que persevera hasta el fin, pero en el original dice, el que sea fuerte hasta el fin, ese salvará su alma. ¿Qué quiere decir ser fuerte? Permanecer incolume. Bueno, perseverar no está mal, pero permanecer firme como una base inamovible hasta el fin, guardando las enseñanzas eternas que nos dio Dios y que Yeshua las confirmó con sus enseñanzas. Guardarlas hasta el fin, con toda tu alma, eso te hará salvo. Y aquí Yeshua está hablando de no abandonar la Torá ni sus mandamientos, ni las enseñanzas que Él les está entregando. Ahora, usted es fuerte, se mantendrá hasta el fin, en medio de mucha apostasía que está apareciendo, en medio de falsos apóstoles, falsos profetas que están pululando por todo el mundo y que viven de los demás y enseñan cosas que van contra la Torá. Y quiero hacer una aclaración. Hay gente que es realmente enviada por Dios. No doy nombres porque hay falsos, pero no estoy metiendo a todos. Hay gente que es muy usada por Dios, que realmente tienen el don de la profecía y el don de ser misioneros, que es la palabra apóstol en latín, misionis, de misionero. El misionero es un apóstol. El que viaja por el mundo estableciendo iglesias, ese es el apóstol. No el que sale y te saca la guita y dice que es apóstol. No, ese no es apóstol. Que si es apóstol, que vaya hasta a buscar iglesias a las zonas más lejanas de la tierra. A eso se refiere cuando habla propiamente de misionero. El misionero es un apóstol, no es uno que viene a convencerte, es un apóstol. La palabra correcta para misionero. Pero hay buenos profetas, ¿no? Como un pastor nigeriano que he visto, que bueno, voy a mencionar su nombre, Tibi Yosa, que Dios lo usa con poder. No me refiero a personas como él que realmente practican la caridad. Que decir, él ayuda monetariamente, económicamente a otras personas, y seguro que hay muchos como él, pero me refiero a otros que no ayudan, sino que te pelan a ellos. No, así, porque la oveja le tiene que dar lana a su pastor. Estas personas falsas van a tener su merecido cualquier día. Espero que esta enseñanza lo haya edificado, que usted entienda que predicar no es comercio. Dice, y profetas comerciantes, recuerde esa palabra. Que el Señor nos libre, y si usted ha caído en eso, pidamos perdón a Dios. Él nos perdona, Él nos ama, pero no hagamos comercio de las Escrituras. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos bendice con tu presencia. Gracias por la enseñanza este día, que recordemos que hemos sido liberados, como dice Yeshua, dijo, de gracias recibiste, date gracias. Entonces, Señor, con corazón voluntario y amoroso, lo que demos, lo demos con amor, y si tenemos que ayudar a mucha gente, lo tenemos que hacer también con amor, y no dejar que las personas sufran y tengan, Señor, necesidades que le quitan su dignidad como seres humanos. Que todos nosotros podamos realmente ser hospitalarios, ayudadores, con el pobre, con el necesitado, y aún con los ricos que tienen el alma vacía, que viven como pobres. Te damos toda la gloria, y que los que no te conocen puedan conocerte y decir, Señor, me arrepiento de mis pecados y me vuelvo hacia ti, en el nombre de Yeshua. Gracias, Señor, por tu amor y bondad. En el nombre de Yeshua, amén. Que el Señor me los bendiga y los guarde. Shalom Alejem, y que los proteja el Eterno siempre. Amén.